Muy bien, estamos entrando en esta mañana en un tema sobre la importancia de la cruz, la centralidad de la cruz en la vida del creyente. Entonces queremos enfocar nuestros pensamientos en el siguiente texto que tendrán adelante, Gálatas capítulo 6, verso 14. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Vamos a repetir esta frase o este versículo. ¿Podemos leerlo en voz alta? ¿Pueden ver lo suficiente para leer en voz alta? Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El motivo de Pablo no era sus credenciales, no era su éxito, no era su conocimiento. El motivo de gloriarse fue la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, después de predicar en Atenas, donde yo he tenido el privilegio hace 2 meses estar en la ciudad de Atenas, allí en el centro intelectual de aquel entonces, y de ahí predicó la palabra en Corinto, Pablo, y luego escribiendo a los corintios, decía: me propuse no saber entre vosotras cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. La centralidad de la cruz, la importancia de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, normalmente cuando hablamos de la cruz, enfatizamos la doctrina de la sustitución, y con mucha razón. Pero a veces descuidamos el elemento de nuestra identificación con Cristo. Siempre me acostumbro a eso. Gracias. Total que en esta mañana queremos dar un doble enfoque sobre la centralidad y la importancia de la cruz. Primeramente, vamos con el tema de la sustitución. Eso es un tema más fácil de entender, el segundo es más exigente. Vamos primeramente con la sustitución. Existe una gran brecha, un gran abismo entre Dios y el hombre. A veces yo veo los gráficos en los folletos evangelísticos con sus flechas que indican que el hombre intenta llegar y tienen sus flechas, casi llegan al otro lado. Y me pongo a pensar, ¿realmente representa cuán cerca llega el hombre con sus esfuerzos? Mira, la distancia moral entre el hombre pecador y Dios santo no se mide en metros ni kilómetros, sino en años luz. La diferencia moral entre tú y yo y Dios es abismal. Existe un gran abismo. En la siguiente vemos ese puente que el hombre trata de construir: moralidad, religiosidad, buenas obras, filosofía. Pero ese puente no llega. Si hay arquitectos en nuestra compañía, sabemos cuán complicado es construir un puente. En una ciudad en Minneapolis, en Minnesota, en el 1 de agosto de 1972, un puente colapsó, causó 13 muertos y unos 123 heridos. ¿Qué pasa cuando nuestros puentes caen? Intentamos construir puentes para llegar a Dios. No, hay que hacer el bien sin pensar en quién. Tenemos nuestra moralidad. Pero tarde o temprano Dios nos hace ver
cuán profundamente inadecuado son nuestras obras para llegar a Dios. Dios es arquitecto. A continuación vemos su puente. Su puente se llama la cruz. Y esa distancia de años luz entre Dios Santo y el hombre pecador, Dios mismo tomó la iniciativa para construir un puente. Ese puente se llama la cruz. Y debido a la cruz de Cristo, la centralidad de la cruz, tenemos acceso a Dios. No por mérito nuestro, sino por los méritos de Jesús. No por obras buenas nuestras, por la obra buena de Jesús cuando murió y se levantó de los muertos. La cruz entonces simboliza, representa esa gracia de Dios alcanzándonos. Por eso la importancia de la cruz. A continuación vemos un gráfico que me ayuda y he puesto como título: para cruzar requiere una cruz. ¿No? Para cruzar requiere una cruz. To get across, you need a cross. To get across, you need a cross. Para cruzar, necesitas una cruz. La doctrina de la sustitución es una doctrina fundamental del cristianismo. Tal vez la mejor ilustración, o una de las mejores, se encuentra en la Biblia misma. Hay una historia, creo que todos, o la mayoría, estemos familiarizados con la historia de Abraham. ¿Se acuerdan cuando Abraham escucha de Dios: tienes que ofrecer tu hijo Isaac en ofrenda? Y Abraham, obediente, recoge la leña y dice a su hijo: vamos a tal monte. Y entonces van caminando y Isaac dice: papá, tenemos el fuego, tenemos la leña, pero ¿dónde está la ofrenda? ¿Dónde está el sacrificio? ¿Se acuerdan la respuesta? Dios proveerá, hijo mío. Y llegan allí a ese monte y Abraham, en obediencia, pone la leña y luego le mira a su hijo Isaac y le coge a su hijo y lo coloca encima de la leña. Y luego levanta su mano para sacrificar a su hijo. ¿Se acuerdan la historia? Y en ese acto, Dios interviene y dice: Abraham, no, ya veo que me amas. No. Ahora noten ustedes en ese diagrama el cordero. ¿No viste al principio, no? Igual como Abraham, no se fijó. Y ahí estuvo la provisión. Él mismo sabía por fe: hijo, Dios proveerá. Y llegó allí y desató a su hijo Isaac, y juntos seguramente cogieron este cordero, lo colocaron allí y terminaron el sacrificio. Me pongo a pensar en Isaac después de esta ceremonia, bajando del monte. Isaac está pensando: what just happened? ¿Qué acaba de pasar? Y si le preguntamos en una entrevista con un periodista a Isaac, ¿qué diría? Yo creo que diría algo como: creo que entiendo algo del concepto de la sustitución. Y es muy curioso cuando Juan el Bautista ve a Jesús, ¿qué le dice? He aquí el Cordero. Me pongo a pensar si Juan el Bautista estuvo pensando en este relato. No sabemos, pero sí sabemos que Jesús
es el Cordero de Dios. Él es nuestro sustituto. Murió en la cruz por ti y por mí. Piénsalo. La segunda persona de la Trinidad sacrificó todo pensando en ti. Sí, en otros 7,000 millones también y otros más que han muerto, pero pensó en ti. Te ama a ti. La doctrina de la sustitución. Por eso tenemos esta invitación de Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La invitación de Jesús de apropiar, de hacer propio su obra en la cruz. Una cosa es tener un crucifijo sobre una pared, otra cosa es tener Cristo viviente. Yo me acuerdo de un amigo, Rodolfo Carrión Pérez, en Piura, y me dijo una vez: Ernesto, así me hablaba, tengo un problema, tengo un crucifijo en mi cuarto, en mi casa, pero con la cabeza la mitad cortada, no existe. Y lo tengo allí en un cajón. ¿Qué debo hacer? ¿Botarlo? Me parece un sacrilegio. Colocarlo tampoco, porque es incompleto. ¿Cómo responderías tú a esa pregunta? El Señor me guió. Es mejor tener el Cristo viviente en nuestro corazón que un Cristo muerto colgado o escondido en algún lugar. Amén. Aquí tenemos una oración de entrega para poder apropiar la obra de Cristo. Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Acepto tu perdón por mis pecados. Confieso con mi boca que tú, Jesús, eres el Señor de mi vida y creo en mi corazón que el Espíritu de Dios te levantó de entre los muertos. Amén. No tienes que repetir como loro una oración que no te nace. Puede ser de ayuda. Puede ser otra oración mucho más sencilla. Señor, perdóname. Lo que vale es tu corazón de entrega, con un corazón arrepentido y una confianza en la obra de Cristo. Pero tenemos que pasar a la segunda parte del mensaje. Hemos dicho, la centralidad de la cruz tiene que ver con sustitución, pero también con identificación. Y aquí tenemos a continuación otro texto bíblico, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en el gráfico al lado derecho vemos un resumen gráfico de estos dos puntos. Cristo murió por mí, es la sustitución. Pero yo he muerto con Cristo, eso es la identificación. La mayoría de nosotros, como cristianos, que hemos recibido a Cristo como nuestro sustituto, seguimos luchando con nuestro egoísmo, nuestro yoísmo. A continuación vamos a hablar un poco sobre un ejemplo que ilustra la necesidad de tener un cambio en nuestra mente. Existe en una época una teoría conocida como la teoría geocéntrica. En esencia, la teoría geocéntrica afirmaba que todos los planetas y los sistemas solar, todo giraba en torno, no al Sol, sino a la Tierra. En la época medieval esto era ciencia segura. Y el que cuestionaba esto era un tonto, un desconocido. Por supuesto, el Sol se levanta ahí y se pone allí y gira en torno a la Tierra. Por supuesto que sí. Pero había un tal Copérnico
un científico, matemático, que empezó a cuestionar y había ciertas evidencias que no fue así. En el año 1554, él publicó en latín. Si no lees el documento al lado derecho, estás en buena compañía porque está en latín. Los documentos académicos fueron escritos en ese entonces en la lengua franca de los intelectuales, de los académicos, el latín. El título de su libro, que en mi opinión, después de la Biblia, es el libro de más influencia en el mundo moderno, es este libro, sobre las revoluciones de las esferas celestiales. Y en ese libro propuso la teoría heliocéntrica. A continuación vemos la diferencia. La teoría geocéntrica propone de que la Tierra es el centro, pero Copérnico, en la teoría heliocéntrica, el Sol, helios en griego, el Sol es el centro y todos los planetas giran en torno al Sol. Tú dirías, pero por supuesto, esto cualquier persona ¿no? primaria, secundaria, esto sabe perfectamente, pero en aquel entonces no. Y su libro, sus propuestas eran muy cuestionados y él mismo, pero la ciencia y la historia le ha vindicado. A veces también nosotros tenemos un bloqueo en nuestra mente, pensamos en una manera incorrecta como la gran mayoría. Y voy a hablarle de dos cosmovisiones distintas. La cosmovisión de una vida egocéntrica, que todo gira en torno al yo, versus una visión cristocéntrica. Todo gira en torno a Jesús. Y los puntos verdes representan nuestros intereses. Al lado izquierdo, desordenado, porque el ego no sabe controlar. Pero si Cristo está en el centro y el ego destronado, los intereses van tomando orden. Pero quiero complicar un poco la ilustración para ser más realista. ¿Están conmigo todavía? Copérnico, el otro. Bueno, acompáñame un poquito más, ¿vale? Como dicen los españoles, ¿vale? Muy bien. Tenemos un gráfico que ilustra un poco más. Además de la visión egocéntrica al lado izquierdo y la visión cristocéntrica, hay muchos creyentes que han tratado de acomodarse en medio. Eso es una visión cristianocéntrica. Presta mucha atención. El ego sigue gobernando sobre el trono. Cristo ya no está fuera del círculo, ya está dentro, pero no está sobre el trono. Está en la vida, pero es el ego que sigue gobernando. Esto no es cristocentrismo, esto se llama cristianocentrismo. ¿Están conmigo? Ahora vamos a tratar de definir qué es el cristocentrismo a continuación. Hay una sola frase en Colosenses 1:18 que para mí es una buena definición. Haciendo referencia a Cristo, un momento, haciendo referencia a Cristo dice, para que en todo tenga la preeminencia. Y en estas 4 versiones que ahora sí vemos a continuación, son 4 variantes del versículo previo que ilustra o que aclara el concepto de cristocentrismo. La nueva versión internacional, que por medio de él forman un todo coherente. El idioma original usa un verbo, una palabra muy único, muy especial, que es traducido con mucha variación por su riqueza. La palabra dice, todo tiene en él su consistencia,
La Biblia de las Américas, que probablemente es la versión más precisa, dice, en Él todas las cosas permanecen. O la Reina Valera dice de 60, todas las cosas en Él subsisten. Hay un erudito que se llama Lightfoot que nos da un excelente resumen de estos versículos. Cristo impresiona sobre la creación aquella unidad y solidaridad la cual hace que este universo sea un cosmos y no un caos. Cristo es el centro del universo. Stephen Hawking dedicó toda su vida para descubrir esa fuerza unificadora que de alguna manera explica todo el sistema. Nosotros estamos sentados en la iglesia y podemos darle unas lecciones, porque es Cristo quien unifica y ordena todo. Amén. A continuación, vemos un ejemplo del orden del universo. Los científicos que estudian o el macro o el micro descubren en el mundo un orden y un balance que es increíble, es maravilloso. Y eso es una muestra del poder de Cristo cuando está en control. Creemos en un universo cristocéntrico. Ahora he cambiado un poco la declaración de Lightfoot y he añadido algunos comentarios míos. Cristo impresiona sobre la nueva creación aquella unidad y solidaridad, la cual hace que su universo interior sea un cosmos y no un caos. Igual como Cristo gobierna en el mundo material físico, Cristo quiere gobernar en nuestro mundo interior, nuestro universo interior, trayendo su hermosura, trayendo su orden y convirtiendo el caos en orden. Ahora volvemos a esta figura de las tres cosmovisiones y tenemos que hacer la pregunta: ¿cómo pasar de una visión cristianocéntrica a una visión cristocéntrica? Esa es la clave para el cristianismo de hoy. Hay mucho cristianocentrismo. Hay muchas personas que van a la iglesia pensando, ¿qué voy a sacar de este sermón? Espero que la música sea de mi agrado. Espero que mi familia salga fortalecido. Y un momento, señores, estamos pensando que la iglesia tiene que entregar y servirnos y nosotros somos lo más importante y no Cristo. Cuidado. Ahora, a continuación tenemos una pregunta clave. ¿Cómo mover de un cristianismo cristianocéntrico a un cristianismo cristocéntrico? Yo he resaltado las tres letras Ian. Todos tenemos un Ian. No sé si captan. La diferencia entre cristocentrismo y cristianocentrismo es Ian. A continuación vemos aún, creo que con más claridad. Ian es la diferencia. Y he escogido la historia de un Ian Thomas que ilustra cómo salir de un cristianocentrismo a un cristocentrismo. Permíteme relatar algo de su historia. Ha escrito un libro que se llama La vida salvadora de Jesús y este libro es excelente. Recomiendo a la biblioteca o la librería de la Iglesia de Monterrico conseguir ese libro y ponerlo a la venta. No está escrito por su servidor, pero es riquísimo y muy, muy bueno. Ian era un universitario cristiano comprometido con la obra del Señor, fiel en su iglesia y llamado a la obra misionera. Pero corría
Corría como loco entre tantas reuniones, por aquí, por allá, cumpliendo. Y llegó una crisis en su vida, un joven, no sé exactamente qué edad, 18, 19 años. Y luego escribe en su biografía lo siguiente: entonces una noche en noviembre, aquel año, en mi cuarto en casa, me arrodillé ante Dios y simplemente lloré en desesperación pura. Dije: oh Dios, yo sé que soy salvo, amo a Jesús, estoy perfectamente convencido de que soy un convertido. Con todo mi corazón he deseado servirte a ti, he tratado con todo mi ser y soy un fracasado absoluto. Así escribe él en su historia. Luego continúa: en cuanto a seguir haciendo cosas, renuncio. No voy a ser mi misionero. Y esto me llama la atención porque hay un llamamiento misionero desde la infancia, desde la niñez. Renunciarlo en su juventud no es cosa fácil. Si uno renuncia a lo que uno siempre ha querido hacer, eso significa que el hombre sí estuvo con mucho dolor y en crisis. Es inútil para mí seguir como estoy. Odio esta vida doble. Y dice su biógrafo: aquella noche cosas sucedieron. En ese momento de entrega, de quebrantamiento, de lloro, él escuchó la voz del Señor. Y el Señor le habló estas palabras que lo tenemos en la pantalla: mira, durante 7 años, con la máxima sinceridad, has intentado o has estado intentando vivir para mí, en mi beneficio, la vida que yo he estado esperando 7 años vivir por medio de ti. He estado allí todo el tiempo. ¿Entendemos esto? Ian, activo. Pero el Señor le confronta: Ian, soy yo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dijo Pablo. ¿Cómo mover de un cristianismo cristianocéntrico a un cristianismo cristocéntrico? El Espíritu Santo aplica la obra de la cruz, confrontando el ego, para que podamos decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aquí tenemos una cita de George Mueller. Muy interesante esta cita. Llegó un día cuando moría George Mueller, sus opiniones, sus preferencias, sus gustos, su voluntad. Moría el mundo, su aprobación, su censura. Moría la aprobación o crítica aún de los hermanos y amigos. Y desde entonces tengo solamente que mostrarme aprobado a Dios. Y Dietrich Bonhoeffer decía lo siguiente: cuando Cristo llama a un hombre, le invita a acercarse y morir. Vamos terminando. Estamos enfatizando 2 verdades: la sustitución y la identificación. Estamos diciendo, como dice a continuación en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. ¿Cristo murió por mí? Sí, gracias a Dios. Pero también yo he muerto con Cristo. Y a continuación tenemos la misma invitación de Jesús que usamos antes para invitar a los incrédulos para recibir a Cristo. Ya usamos estas mismas palabras dirigidas a nosotros también, hermanos. Porque nosotros también, si somos honestos, muchas veces andamos trabajados y cargados, siendo creyentes. Y tenemos que preguntarnos: ¿qué pasa? Y aquí tengo una oración de sugerencia a continuación. Señor,
No puedo vivir la vida cristiana por mí mismo. Estoy cansado de intentar por mis propios esfuerzos. Me arrepiento de mi egoísmo y te entrego la llave maestra de mi vida, para que tú vivas tu plenitud dentro de y a través de mí. Te doy mi corazón, dame el tuyo y lléname con tu amor. La llave maestra. Si trabajas en un hotel, tú sabes que hay llaves para cada cuarto individual, pero hay una llave maestra y esa da acceso a toditos. Y a nosotros nos gusta entregar a Jesús un cuarto a la vez. Esto sí, esto todavía no. Esto sí, esto no. Pero sacar la llave maestra y extender la mano, esa es otra cosa, porque sabemos intrínsecamente que todo el cuarto, toda la casa está involucrado en esta llave. Y Jesús nos llama no solamente a conocerle como sustituto, sino identificarnos con su muerte y luego, gracias a Dios, con su resurrección. Seguimos y uno más. Aquí he puesto las dos oraciones. Creo que en el momento de predicar debemos invocar una aplicación y este es el momento. Por los que nunca han reconocido a Jesús como su Salvador personal, la oración en azul es para usted. Voy a leerlo otra vez. Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Acepto tu perdón por mis pecados. Confieso con mi boca que tú, Jesús, eres el Señor de mi vida y creo en mi corazón que el Espíritu de Dios te levantó de entre los muertos. Es una oración de entrega personal para conocer a Cristo como nuestro sustituto. La oración al lado derecho es para el creyente que sigue luchando con su doble ánimo. Señor, no puedo vivir la vida cristiana por mí mismo. Estoy cansado de intentar por mis propios esfuerzos. Me arrepiento de mi egoísmo y te entrego la llave maestra de mi vida para que tú vivas tu plenitud dentro de mí y a través de mí. Te doy mi corazón, dame el tuyo, lléname con tu amor. Antes de orar, quiero dar gracias a Dios por este momento de compartir. Me siento solemnemente responsable. Yo vengo como paracaidista, estoy aquí un día y mañana viajo a Madrid. Mañana, después de 3 semanas, y el martes voy a ver a mi esposita. Pero antes de ir, tengo el deber como ministro no asumir, no presumir de mi audiencia. Y espero, si podemos volver a poner las dos oraciones, espero que en su corazón hay una resonancia con una de estas dos oraciones. Si nunca has orado para recibir a Jesucristo, qué precioso momento y oportunidad. Espero que mi prédica, con sus faltas por mi canadiense y la mezcolanza con el español de España, espero que me hayan entendido. Confío que sí. Pero llega un momento que uno tiene que responder. Te invito a orar esta oración azul. Pero si ya has entregado tu vida a Cristo, pero todavía no has identificado plenamente tu yo con la cruz, tal vez la segunda oración te corresponde. En estos momentos quiero terminar con una oración. Y si alguien aquí quiere orar una de estas dos oraciones, te invito en silencio, no porque otros lo están haciendo, sino porque tú estás consciente, Dios te está hablando. Te invito a ponerte de pie y decir, Señor, tú sabes mi corazón, estoy respondiendo a ti.
Si es así, te invito ahora mismo, en silencio, responder a Dios, ponerte de pie y orar o rezar, expresar tu corazón, tu respuesta al Señor. Tomemos unos momentos y luego vamos a orar juntos. No porque otros lo están haciendo, sino que tú estás respondiendo al mensaje de la cruz para ti. Gracias, Señor. Mientras seguimos respondiendo, yo voy a invitar al pastor Javier que nos dirija en esta parte de la respuesta y como él ve conveniente. Seguimos. Amén. Padre, te damos gracias por la cruz una vez más anunciada esta mañana, Señor. Gracias por aquellos quienes esta mañana se ponen de pie para orar la oración de primera vez entregar su vida a Cristo. Y queremos orar por ellos en primer lugar, para que cada persona aquí que está entregando su vida a Cristo, tú perdones sus pecados como perdonaste los nuestros por medio de Cristo. Tu Espíritu Santo venga a su corazón y traiga salvación a su vida. Gracias por ello, Señor. Confirma esta decisión de fe en Cristo. Y gracias, Señor, por la vida de cada querido hermano y hermana que está de pie también hoy. Algunos primera vez haciendo una entrega de su vida a Cristo para que Cristo gobierne su corazón. Y a otros que están una vez más reafirmando esta decisión en su caminar cristiano, para que Cristo señoree, gobierne y tu Espíritu llene sus vidas y todo vestigio, toda forma disfrazada del yo, del reclamo, de la actitud personalista, sea quitada de nuestro corazón y el Cristo con su plenitud y con su grandeza gobierne en nosotros y a través de nosotros se manifieste. Gracias por la vida de cada persona de pie. Damos gloria a ti. Bendícenos a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor.